Vamos a continuar con el estudio sobre profundizando en la palabra, pero en específico estamos hablando sobre el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Ya venimos 2 domingos hablando de eso. Espero que, número uno, que les haya sido de bendición, pero también que nos enseñe y nos ayude a profundizar un poco más en la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces leemos la palabra y yo la hablaba, compartía con los jóvenes este viernes, sobre la importancia de profundizar en la palabra y entender el contexto, entender qué estamos leyendo, quién lo dijo, a quién se lo dijo, ¿verdad? O sea, yo le decía a los jóvenes este viernes que si una persona si me encuentran en la piscina y digo, wow, está frío, todos pueden asumir que estoy hablando de ¿qué? Del agua. Sí, si estoy parado al lado de un aire acondicionado, un vent, y digo, wow, está frío, todos pueden asumir que estoy hablando del aire acondicionado. Si me ven en medio de la calle, en la Florida, y digo, está frío, pues todos pueden asumir que estoy loco, ¿verdad? O sea, eso es una manera muy simple, muy profunda de explicar contexto. Right? O sea, easy enough. O sea, si Pablo dice algo, si el mismo Jesús dice algo, si Moisés dice algo, si la palabra de Dios nos dice algo, es importante entender el contexto. ¿Ok? Porque si no, vamos a ser como unos locos y no vamos a entender o no vamos a poder interpretar o explicar bien lo que acabamos de leer y a qué se aplica. Yo me acuerdo de niño, siempre se usó el texto bíblico que uno no puede ser tibio porque si no el Señor lo vomita. Correcto, amén, sí, es correcto. Pero entendemos un poco el contexto de eso. No es porque ni el agua fría ni el agua caliente, una es mala y una es buena. Es que ambos tienen su uso. ¿Me explico? Entonces siempre en la iglesia se usaba, usted tiene que estar en fuego por el Señor, porque el que está frío se va para el infierno. La Biblia no dice eso. La Biblia habla sobre la tibiez espiritual, pero el agua fría tenía su uso. Se usaba para lavar ropa, se usaba para bañarse, refrescarse. El agua caliente era para cocinar, y más en esos tiempos que los romanos y los griegos tenían sus buenos sistemas de acueductos y de cosas. Entonces, nos criamos y hasta pasamos juicio. Yo me crié en la iglesia. ¿Cuántos saben que el que estaba frío se iba para el infierno? ¿Ok? Y el que estaba en fuego, o sea, si usted no salía de un servicio sudado, usted va para el infierno. ese era el chiste, ¿verdad? Y puede ser a veces. El contexto nos da un poco a entender sobre la importancia de que si las aguas frías y calientes se mezclaban, pues ya no tenían un uso para el uso práctico. ¿Ok? Pero eso se entiende cuando hay contexto. Se entiende cuando uno profundiza y reconoce en esos tiempos dónde se escribió y cuándo se escribió y esos materiales o temperaturas, todo eso, créanlo o no, tiene un significado y tiene un contexto que nos ayuda a profundizar. Ok, estas últimas 2 domingos hemos estado hablando sobre el tabernáculo. Hoy en particular vamos a continuar el tema del tabernáculo. Vamos a orar antes de entrar en la palabra. Pero vamos a ver cómo el tabernáculo, una función o una característica o un elemento usado en el formar el tabernáculo, eran no solamente la madera en general, pero en particular eran unas tablas. ¿Ok? La semana pasada hablamos sobre las vigas o el fundamento, la base y las basas, they were like sockets, que era como un bloque con un hueco. ¿Y por qué? Porque sobre esas bases era donde se iban a poner ahora la madera. Y vamos a hablar sobre esto un poco esta semana, sobre la madera, sobre no tengo mis espejuelos y estoy cross-eyed this morning, sobre las planchas de madera que se usaban en particular. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia, y gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta,
nos habla, nos ministra, Señor, y enriquece nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras relaciones, nuestros matrimonios, todo nuestro contexto y todo ámbito de nuestra vida, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que tu palabra, Señor, entre a nuestros corazones, nos confronte y nos ayude a crecer y acercarnos más a ti y parecernos más a ti en cada momento. Espíritu Santo, humildemente te pido que seas tú hablando y fluye, Señor, a través de mí al compartir tu palabra, Señor, para que podamos salir de este lugar totalmente transformados. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. All right, el tabernáculo. Y el subtítulo de hoy es Somos hijos, hijas de Dios. Amén. La semana pasada nos enfocamos sobre la base, el fundamento, las vigas, se le dice, ¿verdad? Creo que en Puerto Rico se le llama, ¿verdad, papi? Foundation de un edificio, las vigas, ¿verdad? Entonces, Jesús, en nuestra fe, en el Evangelio, en la palabra de Dios, viene a ser esa piedra angular o esa base, ese fundamento. Todo en nuestra vida y nuestra relación con el Padre solo es posible a través de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos específicamente de cómo esas bases fueron formadas. ¿De qué? De la ofrenda de rescate, rescue offering or atonement en inglés, o de expiación. Una ofrenda que traía, créanme que yo googleé todas esas palabras también, ¿ok? Pero es una ofrenda donde donde el pueblo traía plata, cierta cantidad, half a shekel, ¿ok? Cierta cantidad de plata, de silver, a la ofrenda para formar lo que iban a ser los bloques o las bases donde todo el tabernáculo iba a ser establecido. La palabra nos enseña que Jesucristo es la piedra angular. Siri se volvió loca. Es la piedra angular donde ¿qué? Nuestra fe está basada. Donde nuestra salvación, de donde viene nuestra salvación. Tú y yo no podemos hacer nada para ser salvos. Es la única diferencia, el cristianismo contra cualquier otro punto de vista del mundo. Cualquier otra religión, cualquier otro claim a salvación. Todas dicen, tienes que ser bueno para ser salvo. Si no regresas como cucaracha. Todas dicen, tienes que hacer ciertas cosas buenas para ser salvo. Todos dicen, tienes que hacer ciertas cosas, tener tantas cosas, o hasta esposas, significa más suegras, suertita. O sea, tienes que tener más y hacer más. Tú. Si no, no eres, ay, perdón, Marta. Si no, no eres salvo. Jesús es el único que dice, no hay nada que tú puedes hacer para ser salvo, solamente lo que yo hice por ti en la cruz del Calvario. Y a través de ese sacrificio, por eso, y aceptarme, tú eres salvo. Hablamos de eso la semana pasada, amén. Ahora vamos a hablar de las tablas que fueron usadas en el tabernáculo. Las tablas fueron el próximo elemento o la próxima parte de la instrucción de la construcción del tabernáculo. It was the next step in building the tabernacle for God. Recuérdense, el tabernáculo representa ¿qué? Dios habitando con su pueblo. Amén. O sea, ok, pastor, ¿por qué estamos hablando del tabernáculo? Porque Dios quiere habitar con nosotros desde el principio, Adán y Eva. Y en toda la historia y hasta hoy en día en nuestras vidas. En todo momento es su deseo, es su anhelo, es su naturaleza. Nos creó para tener intimidad y comunión con Él. Nos creó con ese propósito. Y Él merece la gloria, y Él merece la honra. ¿Y quién mejor para dárselos que su creación que Él hizo a su imagen y semejanza? Miren qué privilegio, amén. Vamos a hablar sobre las tablas usadas en el tabernáculo. Estas tablas, como dije, fueron el próximo elemento, que fueron la madera o la tabla o la estructura usada encima de la fundación para levantar el tabernáculo. Las tomaremos como ejemplo de cómo debe ser nuestra relación con Jesús
y nuestra relación con nuestros hermanos en la fe también. Porque qué bonito que somos una iglesia pequeña, que nos conocemos, que nuestros hijos, algunos van a la escuela juntos, que viven bien cerca y se pasan, trabajan juntos aparentemente, que trabaja con Dani, right? This is a beautiful thing, it's great. Es hermoso que tenemos cierta relación, conexión del pasado. Hey, tú vivías en Broward, sí, oh, that's cool. Y todo es bonito y todo es chévere. Pero estas tablas nos van a dar, bye guys, nos van a dar ejemplo. He was looking at me like, nos van a dar ejemplo de cómo debe ser nuestra relación con Jesús y también nuestra relación con nuestros hermanos en la fe. Con nuestros hermanos en la fe, lo cual es una gran responsabilidad que tenemos. El ser la iglesia de Cristo, no solamente ir a la iglesia, sino ser la iglesia. Amén. Vamos a Éxodo capítulo 26. Who's got it today? You, honey? Éxodo capítulo 26, versículos del 15 al 30. What's up, guys? I didn't get to say hi. Éxodo 26. Ready? Dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén, ¿qué dice? Derechas. Ahí ya podemos dar todo un mensaje, pero vamos a seguir porque después me emociono y me dicen 5 minutos, ¿verdad? La longitud, ok, this is going to get interesting. Aquí vamos a hablar de unos detalles, vamos a leerlo rápido y lo vamos a desglosar un poco más, ¿ok? La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. 2 espigas, imagínate, yo no tenía measuring tape, eso era, ok, ready, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Versículo 18. Harás pues las tablas del tabernáculo 20 tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. ¿Viste? Otra vez, está hablando de la interacción entre las basas, el fundamento, the base, y las tablas. Debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas. Y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Otra vez, sigue la interacción entre las basas, el fundamento y las tablas. Y vieron que están en diferentes locations. ¿Ok? Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2. Serán para las 2 esquinas. Versículo 25. De suerte que serán 8 tablas, con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Este blueprint me está confundiendo. Proseguimos. Harás también 5 barras, ahora estamos hablando de barras, de madera de acacia, para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Ok, so 360, ahora tenemos barras. ¿No me estás siguiendo? Vamos a Home Depot a buscar barras, madera y basas. Ok, this is a blueprint. Ok, y como Mr. George ni Alex están aquí, ni Jairo, ninguno entendemos eso, pero miren la interacción. Yo me perdí hace rato. No, la mía, ¡pum!, se cae. Pero Dios les está dando a ellos un blueprint en su contexto y en su tiempo con su Home Depot, su YouTube, para aprender o para hacer y formar y armar un tabernáculo. Pero no se preocupen en el detalle de que si cuántos codos. No, miren la interacción. Que para cada tabla siempre habrá sus basas, su bloque, por decir, socket, ¿ok? La fundación, el fundamento. Y cada una siempre estará abajo de esa tabla.
Y ahora estamos hablando de unas barras que van a venir y rodear toda esa obra. ¿Ok? Cuando a usted le llega una carta en la casa y tiene su nombre y usted la abre, usualmente ¿qué pasa? Usted la entiende, ¿sí o no? FPL, 200 y pico de dólares. Esa la entiendo. No la quiero, pero la entiendo. Pero si llega una carta sin querer del vecino y dice United Healthcare 75 plus, y tú dices, no, yo no tengo tantos años. Y no entiendes nada. ¿Por qué? Porque no es tu carta. It's not for you. ¿Cuántos somos hijos, hijas de Dios acá? ¿Estamos entendiendo la carta que nos está dando el Señor aquí? Si en nuestra vida tiene que haber un fundamento. Yo soy esa tabla como iglesia. Y tengo una, para poder ser efectivo en esta vida y en su reino, voy a tener que mantenerme derechito. Ese fue el primer versículo, ¿verdad, Ricky? Yo te vi ahí que tú dijiste, amén. Tengo que estar derechito, tengo que mantenerme firme en las cosas de Dios. Y voy a estar bien pegadito a otras tablas también. Y va a haber unas barras que nos van a rodear, que me imagino que representan ¿a quién? A Dios. Pero ese es el mensaje. Espérate, me estoy emocionando y se lo estoy dando ya. Y la barra de un medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas. Miren para allá. Cubrirás de oro las tablas. Y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Versículo 30. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Yo imagino a todos los ingenieros en ese momento. Pero vamos a entrar en la palabra. Vamos a desglosarlo un poquito más. Primero, las tablas son posibles solamente porque en algún momento fueron cortadas del árbol de acacia. Lo primero que tenemos que entender que nosotros, tablas, ¿ok? Estamos usándolo como ejemplo, pero que nosotros como creyentes, llega un punto, o ha llegado, o llegará un punto, cuando tomamos en serio nuestra relación con el Padre y con Jesucristo, donde Él nos va a cortar y quitar de las cosas que ya tenemos en comodidad en nuestra vida. Miren, la mayoría de nosotros, de ustedes, yo voy a decir, me voy a incluir, aunque fue hace mucho tiempo. Y fueron mis padres los que lo pasaron difícil, de verdad, porque uno no, I was 11 years old, I didn't know the difference. Y creo que mis hermanas mayores. Pero el Señor a muchos de ustedes los ha sacado de sus países y los ha traído aquí. Y en eso tiene un propósito. Y a lo mejor el propósito personal era ofrecerle algo mejor a nuestros hijos, un buen trabajo, un mejor futuro. Pero Dios tiene un plan. Por encima de ese, que es el nuestro, Dios tiene un plan mayor. Dios tiene un propósito. Nosotros venimos a conocer y tener una relación con el Señor. Puedo hablar de mis hermanas y yo. Cuando el Señor nos trajo de Puerto Rico acá. Pero el Señor no está en Puerto Rico. Sí, pero Dios tenía un plan. Y lo primero que sucede, para primero ser o tener esta madera o tener estas tablas, tuvieron que ser cortadas de un árbol. Así como Saulo se convirtió en Pablo. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un encuentro con él y lo cortó, instantly. Le cortó y lo cortó completamente de su vida vieja, de su viejo hombre. Y lo transformó y empezó a cambiarlo a ser Pablo. Así Dios quiere y creo que ha hecho con todos nosotros o quiere hacerlo con cada uno de nosotros. Cortarnos de lo que conocemos, de nuestra cultura, de nuestra experiencia, de nuestra educación, de nuestro país, de nuestros padres. Cortarnos y hacernos más como Él para ser útil en sus manos. Número 2. La madera tiene que ser secada. Uno no puede usar, Fred, you're here because you know about that stuff. We shouldn't be building with wet wood, right? No, it's going to rot. Se tiene que secar. No solamente eso, pero el árbol de acacia también tiene mucho sap, mucho... No, el juguito de adentro, ¿cómo es? Eso, no me griten. ¿Cómo se dice? Ok, eso mismo. Mucha savia, tiene mucha savia. Ok, eso se tiene que secar.
Se tiene que, se tiene que dejar curar, en otras palabras, y se tiene que limpiar para poder ser útil. Nuestra carne y nuestra naturaleza tiene que morir completamente antes que Dios pueda usarnos y que podamos ser útiles en sus manos. Antes de que tú y yo podamos ser útiles en las manos de Dios. David reconoce esto. Mira lo que dice David en Salmo 32:4. Miren qué interesante cómo lo dice David, tratando de entender un poco sobre esto, sobre la madera. ¿Ok? Do you have it there, sweetheart? Salmo 32:4. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor. ¿Ok? Verde viene, ¿por qué? Porque hay agua, hay sustancia, no hay drought, no hay secadez. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Para que tú y yo podamos ser útiles en las manos de Dios, tenemos que aprender y permitir que Dios y que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. Yo tengo un vicio, vengo a los pies de Cristo, prepárate porque Dios quiere cortar ese vicio y te va a ayudar. No es que te va a juzgar y condenar, no, te va a dar convicción. ¿Saben lo que es convicción? Les voy a dar un ejemplo. Alguna vez hacemos algo que sabemos que es incorrecto. Cuando lo hacemos después, ¿cómo nos sentimos después? Oh, man. I'm sorry, Lord. Eso es convicción. Eso es convicción. Condenación es lo contrario, que es lo que el enemigo trata de hacer cuando no hay esperanza en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo quiere traer convicción a nuestras vidas. Que todos tenemos luchas, todos tenemos bregas, todos tenemos situaciones y cosas de esta carne con la cual luchamos. Pero el Espíritu Santo quiere, y yo sé que a todos nos está ministrando en esas áreas. ¿Qué significa esto? ¿A qué lleva esto? El número 3. La madera es limpiada. Okay. Ya, la savia fue quitada, extraída, exprimida, como sea el proceso. Fue secada la madera y ahora esta madera es limpia. Esta madera es limpia y ahora está lista para ser útil. Número 4. Luego las tablas fueron pintadas o vestidas de oro. Rapidito, vamos a leer otra vez el versículo 29. En Éxodo 26:29 dice, y cubrirás de oro las tablas, y harás sus anillos de oro para meter por ello las barras. También cubrirás de oro las barras. Jesús quiere vestirnos y vestirte de una nueva naturaleza. Mire, el cristiano, esto es uno de los misconceptions, de los problemas más como malentendidos, de las cosas más malentendidas del cristiano. El cristiano no es una persona que puede venir y hablarle a la humanidad de acá arriba. Si Jesús vino y se humilló, el creyente no tiene el derecho de venir de acá arriba y decir, pecador. El cristiano tiene una responsabilidad de decir, pecadores somos, pero en Cristo hay esperanza. Pero en Jesús hay vida eterna. Pero Él ofrece perdón por su sacrificio en esa cruz. Su sangre nos perdona y nos cubre. Si la iglesia hace eso más, that would shock people. Porque al contrario, estamos viendo y viviendo en una cultura donde ahora el mismo enemigo está usando el concepto de superioridad de morales en su favor. ¿Ves? Los cristianos siempre están juzgando. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir mi vida a mi forma y a mi manera. Los cristianos son, eso ha sido un tema, y no me voy a meter en política, pero eso ha sido un tema muy, muy usado en estos tiempos. Muy usado. El cristiano tiene que mantenerse firme en sus principios bíblicos, pero con amor, con la palabra. Tú me estás juzgando. No, chico. Si tú supieras, es más, ven acá, déjame decirte mi testimonio. ¿Quién fui yo? ¿Quién a veces estoy luchando? Y si me dejo, y si dejo al enemigo ganar, ¿quién sería? Pero Jesús ha transformado a uno que mataba a los cristianos, ahora al que escribió,
más de 75% del Nuevo Testamento de los cristianos. A alguien que no tenía esperanza y propósito y vida, ahora alguien que tiene fe y confianza y espera en el Señor. Dios, su anhelo y su deseo es transformarnos. Jesús muere en la cruz, ¿para qué? Para cubrirnos con su sangre. ¿Y qué? Darnos una nueva naturaleza. Dice, es mejor que yo me vaya para que venga, ¿qué? Mi Consolador, porque les va a guiar y les va a enseñar ahora cómo vivir una nueva naturaleza. Mira lo que dice la palabra del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ese es el plan de Dios y eso es Viejo Testamento. Eso es algo profético que dice Isaías, que Isaías reconoce de la misericordia de Dios, pero que también profetiza sobre el Salvador o el Mesías por venir. Isaías también fue el que profetizó que por sus llagas y por su dolor y su sufrimiento en la cruz, nuestras iniquidades serían perdonadas. Eso es Viejo Testamento. Pero es lo que tú y yo tenemos la libertad y la bendición y el milagro más grande de recibir nuestra salvación. Nuestra salvación. Dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todos dicen, oh man, amén. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ok, let's rewind. Ok, ¿quieren saber cuál es la vestidura, la vestimenta? Eso que Dios quiere cubrirnos de oro, como las maderas, como las tablas. Vamos a leerlo otra vez, versículo 12. ¿Ready? Here it is. Vestido pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Padres, digan amén. Soportándoos unos a otros. Esposas, digan amén. Y perdonándoos unos a otros. Esposas también digan amén. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso son 2 versículos de toda una Biblia y una carta de amor que nos enseña de qué nos quiere vestir y cubrir Dios. O sea, si tú lees estos 2 versículos, yo le decía a los jóvenes el viernes, si tú los miras como si fuera un espejo, si tú usas la Biblia como si fuera un espejo, ¿qué es un espejo? Uno puede ver el reflejo, reflection, ¿verdad? Esta mañana, sí, todos usamos espejos, good job, ¿ok? Muy bien, todos se ven muy elegantes. Todos usamos espejos, cada mañana usamos el espejo, ¿por qué? Porque podemos ver un reflejo de la realidad. En algunas mañanas uno dice, ay Señor, wow, ¿verdad? And that's okay, that's normal. Si usamos la Biblia como un espejo, puedo ver mi reflejo en ella. O sea, soy humilde. Soy misericordioso. Bella, did you mean that? Like, soy misericordioso. Tengo paciencia. No voy a, es más, me voy a quedar callado. Tengo paciencia. ¿Por qué tú dijiste? Tengo paciencia. Tengo benignidad. O sea, am I kind with others? Soy dadivoso. Perdono a los que me ofenden. Pido perdón si ofendo. O sea, si miramos a la palabra y lo usamos como un espejo, this is the best self-help book in the world.
Sí, if you want to look at it that way, please don't. There's more to it. But este libro, la carta de Dios, de su corazón hacia la humanidad, es lo mejor que nos va a guiar en los caminos correctos y va a transformar, nos ayudaría a transformar nuestra vida, nuestra actitud, nuestro carácter, todo en nosotros. Porque si lo usamos como espejo para ver si estoy reflejado en ella, te confrontaría diariamente. No hubiera ninguna persona, espero que no, pero no hubiera ninguna persona que dice, yo soy bueno. Porque dice el mismo Jesús, ni uno es bueno. Hasta cuando le llamaron a él, hey, ¿por qué tú me llamas bueno? What are you saying by that? Porque lo que tú estás diciendo es que yo soy Dios. You said it, not me. Amén. ¿Seguimos? ¿Paramos? No. Seguimos. Número 5. Son 6 puntos, no se preocupen. Okay, no digan, yo creo que son 22 puntos. No. Punto número 5. ¿Qué podemos aprender de estas tablas? La quinta cosa que yo veo aquí que podemos aprender del blueprint que leímos, de los 16 versículos que leímos, eran tablas unidas. Porque dice constantemente que estas fueron puestas acá, estas 20 por acá, y después fueron conectadas con una barra, unidas en una base, y después seguían las otras. Y después venía otra barra, y después seguían las otras. Y después otra barra, y después seguían las otras. ¿Y qué sucede? Que son tablas que tienen que estar unidas. Iglesia, nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos el pueblo, la novia de Cristo. ¿Okay? Nosotros no somos responde. O sea, porque estamos en los Estados Unidos, tenemos que tener un nombre. ¿Okay? Tenemos que tener, la organización tiene que tener un nombre legalmente. That's good, that's okay. Pero nosotros somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Mira qué bonito y qué interesante que en medio de un servicio americano, estamos los latinos acá haciendo bulla, adorando. Pero aquí, eso es el cuerpo, ese es el pueblo de Cristo, es nuestra responsabilidad. Y en la iglesia, primero empezando aquí porque son los hermanos de la iglesia más cercanos, nos vemos todos los domingos y todos los martes para el estudio y los lunes en la oración y esto y todos los inventos que hacemos. Pero como la iglesia de Cristo debe haber unidad en nosotros. Pero esa unidad solamente es posible cuando Cristo, cuando Jesús es la base y el enfoque principal. Éxodo 26, 17. Mira lo que dice, que ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. 2 espigas tendrá cada tabla. ¿Para qué? Unirlas una con otra. Cada tabla será unida con otra tabla. Cada tabla, whether you like it or not, we're a family. En Cristo somos familia. Y como familia, habrá momentos donde a lo mejor no nos entendemos, pero nos tenemos que amar. Nos tenemos, by the way, no miren alrededor como que, ¿por qué el pastor está predicando esto? A ver, ¿cuál será el chisme? Oh, I don't know what happened, I need to know. Sandrita, ¿tú sabes lo que pasó? No es por eso, es que es una enseñanza del tabernáculo. Y como dijo Stephanie ahorita, una iglesia tan joven, es bueno que tengamos esos fundamentos desde ya. Unidad. En Cristo, unidad. En las cosas de Dios, unidad. Donde la palabra de Dios es nuestro fundamento. Y de todo lo que hacemos, todo invento, todo evento, toda whatever, Cristo será glorificado en esto y su palabra será predicada. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a darle y vamos a darle juntos. Y vamos a darle con todo. Para que también en este mundo podamos ser testimonio. Jesús le dice a sus discípulos, te conocerán ¿por qué? Testimonio. Frutos, yes. Por su unidad.
conocerán que ustedes son mis seguidores, porque no como los otros seguidores de otra gente, que cuando las cosas la piña se pone agria, huye, salen corriendo. Eso fue bien dominicano. Salen corriendo, o cuando algo se pone incómodo, se esconden. No, a ustedes los van a conocer por su unidad y su amor. Por ese testimonio que yo les estoy enseñando a ustedes. Iglesia, en nosotros tiene que haber siempre un espíritu de unidad, de amor. Eso no significa que vamos a pasar cada segundo de nuestra vida juntos. No. Todos tenemos responsabilidades, tenemos diferentes cosas, tenemos hijos y escuela y karate y taekwondo y basketball y jiu-jitsu, choking hazard y todas esas cosas y 7 perros ahora y todas estas cosas que tenemos. That's fine. Pero qué bonito saber que cuando nos vemos aquí el domingo, tú ves las caras de aquí y tú dices, ¡ay! Como que, what's up? ¿Por qué? Porque hay unidad en Cristo. Porque hay un mismo sentir. Tú sabes que si hay una situación en tu vida, en tu familia, en tu hogar, tú sabes con quién tú puedes contar, ¿verdad? Y no es para chismosear, es para orar. Es para orar, es para levantarnos el uno con el otro. Amén. Venimos de diferentes culturas, de diferentes familias, de diferentes lugares. Pero Jesús y su obra de salvación es lo que nos une. Es lo que nos une. El Hugo y yo, cada vez que nos vemos, yo sé que él no está aquí hoy, pero cada vez que nos vemos, nos damos un abrazo como si somos hermanos. Y él me dice, pastor, esperaba este abrazo. Y yo, ok, no lo digas muy alto, suena raro. No. Pero nos damos un abrazo así todos los domingos. ¿Por qué? Porque Hugo y yo en muchas ocasiones nos hemos hablado de cosas, mira, ahora por esto, mi familiar y Tenemos unidad y en todo momento Él me ha levantado y yo lo he levantado ¿en quién? En Cristo. Bro, Dios tiene un propósito, Jesús murió por eso, no te preocupes que por sus llagas tú eres sano, esa persona es sana. Amén, pastor, gracias. Ay, Hugo, ora por esto. Sí, en el nombre de Jesús, eso debe ser. Debemos ser todos los unos con los otros. Las mujeres ahora con ese proyecto de renovación, miren, ¿vieron la señora en la carátula esa, Paloma, que tú pusiste? Así la voy a ver a las 6:15 de la mañana, Stephanie. She's a maniac for Jesus. ¿Verdad? No, I'm good. Entonces, nosotros vamos a hacer reuniones de asado. Entonces, we have to, bro. Yeah, exactly. Bueno, ok, tú sabes lo más lindo que yo veo, honestly. Anoche pasó otra vez, ya yo estaba bien cansado anoche, yo no sé, I was exhausted. Ha sido una semanita challenging con todos estos enfermitos y qué sé yo ni qué. Entonces, anoche eran como las 10, it was like 9:30, 10 o'clock at night. Ya yo estoy en el tercer cielo, ya yo estoy, ojos abiertos, pero I'm gone. Yo estoy durmiendo. Tengo ese talento de mi papá, ¿verdad? Ojos abiertos, pero dormido. Oigo a Stephanie y Sandrita. Oh, no. ¿Tú sabías? No, hay que orar. No, I'm just kidding. Y eso era hablando, inventando. Y Stephanie me dice, what do you think? Jesús será glorificado y su palabra se... Yes, of course. Pues dele, ok, está bien, no importa. O sea, ella sepa, ella me enseña a veces, mira lo que vamos a hacer ahora, pero chicas, se acaban de hacer esto. Yeah, I know, but it's so much fun. Y siempre tienen un invento y siempre tienen una cosa. ¿Por qué? Porque siempre hay un deseo de unidad, de fraternidad, de familia, de amistad. Iglesia, el mundo conocerá al Señor por esa unidad. Por esa unidad. Por esa amistad, por ese amor, ese cariño que hay entre nosotros, porque también, algo que sí veo siempre, es que ustedes también se la extienden a cualquier otra mujer que ven por ahí. ¡Ay, mija, vente! Ayer nos pasó, fuimos a comer helado y había una familia con unas niñitas y Sammy saluda a todo el mundo. Y Sammy saluda a todo el mundo cuando hay una niña bonita. Oren por mí. Yo voy a ser honesto, ya ustedes lo han visto. So Sammy me dice, ¿le puedo preguntar su nombre? Yo, ¿por qué? Para saludarlo. Pues está bien, ok. Tengo que acordarme que tiene 6 años. Yeah, go ahead, buddy.
Y de una, hi, what's your name? Y le dijo el nombrecito. Y Samuelito, my name's Sammy, nice to meet you. Y ya, por ahí se hicieron amigos. Habían como una o dos niñitas más. Y se hicieron amigos. Y teníamos al perro ahí. Y esto y lo otro. Pues entonces la mamá, qué niño más simpático. Ya, y de una, esta sale. Ay, chiqui. Empezaron a hablar. Y ya, olvídate. Son de Ecuador, y ya nosotros fuimos a Ecuador una vez, sí, que esto, y hablamos de chistes, y bla, 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 y al final, mira, te invitamos, una iglesia, yo voy para allá. Entonces, uno de estos días se va a aparecer un Ecuador, una familia Ecuador. Ustedes hablen como si no saben nada. Compórtense. Si yo les hago, if I do like a sign, todo el mundo, what's up? Como si nada. Eso es unidad, ese amor, ese cariño, ese gozo en Samuelito nos dio la oportunidad de evangelizar a una familia. El mundo conocerá del Señor por eso. Y tenemos que mantener eso. Número 6, y con esto voy terminado. Llegamos a un punto, ya cuando estuvimos leyendo los versículos, yo le vi las caras ya de confusión. Créame que las mías también, ¿ok? Pero llegamos a un punto de hablar sobre las barras. Estamos hablando de que nosotros, she knows, somos las tablas del tabernáculo. Podemos representar las tablas. Pero llegamos a un punto donde empezamos a hablar sobre unas barras que traspasaron estas tablas, que fueron lo que a el fundamento. Están las tablas. Y después venían esta barra que rodeaba todo el perímetro. Acá, occidente, al norte, sur, este, oeste, en todo ángulo, en toda esquina, donde estas barras rodeaban las tablas para poder edificar el tabernáculo, levantar ese tabernáculo. Can we go to Exodus 26, Éxodo 26, 26 al 28. Y con esto termino. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Dios representa esas barras y Dios quiere protegernos, cuidarnos y mantenernos bajo su sombra. Amarrados, protegidos, cuidados por Él. Acabamos de terminar las elecciones. ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? Y habrá un peaceful transfer of power. Yes. Pero el mundo quiere constantemente tratar de traer miedo y susto en nosotros. No estoy diciendo que en su momento no han habido situaciones en la humanidad. Sí, y todavía en nuestros países, dime Venezuela, hay que orar por Venezuela. En enero diciembre, enero, que van a hacer la transferencia de presidencia. Y también estuvimos hablando con los ecuatorianos, también hay una situación allá. Y sí, es real, pero Dios, si tú eres hijo o hija de Dios, no es que no vas a pasar problemas, es que aún en medio del problema estás rodeado. Estás rodeado y cubierto por Él. Confía en Él. Esto nos ayuda a entender que como hijos de Dios estamos rodeados y cubiertos por su poder. Las barras traspasaba cada tabla para unirlas y para fortalecerlas. Unir y para fortalecer. Nuestra fuerza, nuestra protección y nuestra provisión viene del Padre Celestial. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto ¿de quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo bueno, toda bendición, nuestra fortaleza, nuestra protección viene del Padre. Confía en Él. Confía en Dios para que Él obre en tu vida en cada área. 2 Corintios 13:14.
la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿Vieron ahí? Vamos a leer una vez más. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En inglés dice surround, cover, que te cubra, que te rodee. That it would be around you. Dios tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. El plan principal de Dios es tener comunión contigo y conmigo. Aquí vemos cómo Él les da una instrucción particular a su pueblo. Van a formar este tabernáculo para que yo habite en su medio. Bueno, hoy en día, tú y yo no vamos a hacer un tabernáculo. No es nuestra cultura, no es nuestro contexto, pero sí podemos aprender. Sí podemos aprender de estos elementos, de esta instrucción, de este contexto. Oye, ¿qué significa? Y profundizar un poco más en cada uno de estos elementos y estos principios para formar ese tabernáculo. Señor, ¿cómo lo puedo aplicar en mi vida? Y cómo esto se puede traducir o interpretar en mi tiempo y en mi generación. Bueno, tabla. Confía en Dios. Deja que Él te rodee. Deja que Él sea y que Jesucristo sea la base y el fundamento de toda tu vida, de toda decisión. Mantente unido con tu iglesia, con tus hermanos de la fe. Háblense, compartan versículos. Eso que están haciendo las mujeres, el proyecto Renovación. Qué lindo. Qué lindo. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es estudiar la palabra. She's a maniac. 1 Corintios. Pero van a estar estudiando la palabra. Y ¿sabe lo que nos dice la palabra? Que debemos hablarnos en salmos, en himnos. O sea, bueno, a lo mejor no. Dance something kind of hey en Publix, ¿verdad? A lo mejor no nos estamos hablando así. Pero qué bonito saber que cuando ustedes se reúnan van a tener algo más de qué hablar sobre el estudio bíblico. Sobre lo que han aprendido, lo que están estudiando juntas. Pónganse de pie. Yo les pregunto, o les hago la pregunta, yo me la hago también. I really do. Y en nuestra familia, en nuestro hogar también nos las hacemos. ¿Qué rol estoy jugando yo en el reino de Dios? O sea, ¿qué función estoy ejerciendo? Soy parte de en el reino de Dios. What is your role in the kingdom of God? Si la respuesta es, bueno, solamente el domingo, es tiempo de despertar. Ojo, no, por favor, no los estoy juzgando. Y no estoy diciendo que aquí todos debemos ser pastores, ni evangelistas, ni profetas, no. El air show todavía, today? That's cool, okay. Todo eso eso no nos hace un instrumento útil en el reino de Dios. Uno no necesita que tener título, necesita tener posición, no necesita tener estudios. Uno necesita tener la palabra de Dios en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, pregunto, ¿qué rol estás ejerciendo en el reino de Dios? Si la respuesta es, bueno, que ninguno, o los domingos yo voy a la iglesia, te invito a despertar en esa área de tu vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos la habilidad y la responsabilidad de compartir el evangelio de Jesús. Esto yo no lo estoy usando como un ploy de manipulación para que ustedes ahora hagan más para la iglesia. No. Porque Dios provee, Dios abre puertas, Dios trae obreros, eso no es. El reto es para tu vida y tu relación con Dios. Para que el día que lleguemos delante del Padre, Él nos mire y diga, good job, faithful servant. Bien hecho,
siervo fiel. That's it. ¿Por qué? Porque fuiste más a los inventos de Stephanie en la iglesia. No. No, porque tú hablaste de mi palabra. Tú predicaste y tuviste relación conmigo, intimidad. Tú leíste el proyecto de renovación, tú lo tomaste en serio y leíste la palabra. Y después de que se terminaron los 30 días de ejercicio, porque vino Thanksgiving a comerse dicho, después de eso seguiste leyendo la Biblia. That's her plan. Ella me dijo, no, just kidding. Seguiste leyendo la Biblia. Seguiste profundizando en la palabra. Te enamoraste conmigo. Y tuvimos una relación real, una relación genuina. No solamente una relación dependent de un pastor, de una prédica, de un grupo, un estudio. No, una relación íntima y personal conmigo. Y cuando hay eso, hay fruto. Cuando hay eso, hay fruto en nuestras vidas. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que esta palabra nos rete, nos confronte, nos despierte, anime en nosotros, Señor, una fe, una confianza y una esperanza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos aprender, reconocer y ser confrontados, Padre, con este llamado, Señor, de ser tus hijos y tus hijas, de ser un instrumento útil, Señor, así como las tablas fueron un instrumento útil para levantar y edificar tu templo. Señor, que nosotros también aprendamos y reconozcamos que somos llamados a ser instrumento en tus manos, Señor. Donde quiera que nos encontremos, cualquiera que sea nuestro contexto, tú tienes un plan y un propósito para nosotros y para edificar tu reino aquí en la tierra. Señor, despierta eso en cada uno de nosotros. Y Padre, que se levante una iglesia, un pueblo comprometido con establecer tu reino aquí en la tierra y compartir las buenas nuevas de Jesús con cualquiera que conozcamos. En el nombre de Jesús. Iglesia, yo te invito mientras termino orando, que tú hagas un compromiso personal con el Señor. Que tú hagas una oración donde digas, ¿sabes qué, Señor? Sí, hago un compromiso de servirte. Hago un compromiso de profundizar en tu palabra, de buscar más de ti, de acercarme más a ti, de confiar en ti, de esperar en ti, de clamar a ti. Para convertirme en un instrumento útil en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, que este día marque un antes y un después en nosotros, que seamos transformados, Señor, y que cada uno de nosotros en los próximos días, semanas y años podamos testificar de este tiempo, esta palabra y este reto, Señor, porque edificamos nuestra vida como un tabernáculo, como un lugar donde tú puedes habitar. Eso es lo que queremos para nuestros hogares. Es lo que pedimos para nuestros matrimonios. Es lo que pedimos con nuestros hijos, Señor. Donde tu presencia, tu gloria, habite y sobreabunde en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Te bendecimos y te honramos. Si alguien lo cree conmigo, diga un fuerte amén, amén y amén.